El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Apocalipsis, capítulo 3, vamos al versículo 14 y nos corresponde hoy estudiar el mensaje a la iglesia de Laodicea. Mensaje a la Odisea, capítulo 3, versículo 14, Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Termina siempre diciendo eso, llamando la atención, para que se escuche lo que el Espíritu quiere decirle a cada una de las iglesias. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. La iglesia en la Odisea. La ciudad de la Odisea está ubicada en el valle del río Lico, en el área suroriental de Frigia, y se convirtió en el centro de comercio de mayor riqueza e importancia en la región. Era conocido por tres industrias principales: el préstamo de dinero, la lana y la medicina, en particular el colirio, que era una solución salubre para los ojos. La falta de una fuente de agua adecuada obligó a la ciudad a construir un acueducto subterráneo. Las tres industrias, así como el suministro inadecuado de agua potable, formaron parte del mensaje en esta carta. Por eso el mensaje en esta carta es particular, porque está utilizando un lenguaje propio, refiriéndose a la condición de la ciudad donde está plantada la iglesia, y de esa condición física y material está sacando una aplicación espiritual. Por eso es importante tener en cuenta esto. Entonces dice que la iglesia comenzó por medio del ministerio de Epafras, mientras que Pablo se dedicó a ministrar en Éfeso. Colosenses capítulo 1, versículo 7. Pablo nunca visitó a la Odisea en persona. Cuando se refiere al Amén, es una expresión bíblica común que implica certeza y veracidad digna de confianza. El Dios de verdad. Según 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo, es decir, todas las promesas y los pactos incondicionales de Dios son garantizados y afirmados por la persona y obra de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero. Él es digno de toda confianza como testigo fehaciente de la verdad de Dios. Y como principio de la creación, esto corrige una herejía que al parecer estaba presente tanto en la Odisea como en Colosas, que Cristo era un ser creado. Vamos a compararlo con Colosenses capítulo 1, versículo 15 hasta el 20. Todo lo contrario, Él es el principio, el iniciador, el autor, instaurador, que dio origen a toda creación. Juan lo declara en el capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 14. Juan 1:3, Juan 3:14, así como el primogénito de toda creación, lo cual significa que es el ser más supremo y preeminente que jamás ha nacido. Como hombre, Él tuvo un comienzo, pero como Dios, Él fue el principio de todo. Y es lamentable que esta herejía acerca de la persona de Cristo hubiera producido una iglesia no regenerada en la Odisea. Entonces, por eso tiene que hablársele en estos términos. Ahora voy a utilizar el término tibio. En el verso 16, cerca de allí se encontraba Hierápolis, que era famosa por sus aguas termales, así como Colosas, que era conocida en el mundo antiguo por su abundancia de refrescantes manantiales montañosos. En cambio, la Odisea tenía agua tibia y sucia que corría a lo largo de varios kilómetros de acueductos subterráneos.
Los visitantes que no estaban acostumbrados a consumirla casi siempre la escupían de inmediato. La iglesia en la Odisea no era fría en el sentido de rechazar a Cristo abiertamente, ni era caliente o llena de celo y vigor por espiritual. En lugar de esto, sus miembros eran hipócritas y tibios que profesaban conocer a Cristo, pero en realidad no le pertenecían. Te vomitaré de mi boca. Al igual que el agua sucia y tibia de la Odisea, estos hipócritas insistían en engañarse a sí mismos y eran nauseabundos para Cristo. Note que entonces él está utilizando la figura que Juan, o que el Espíritu le está revelando a Juan, tiene que ver con la condición de los tres lugares. Qué es lo que está pasando en una ciudad, qué está pasando en la otra, pero qué está pasando realmente en la Odisea, entonces con esas aguas tibias, sucias, nauseabundas. Y esa es la condición. Entonces esa misma condición en el sentido espiritual habían adoptado los miembros de la iglesia, y por eso dice: te vomitaré de mi boca. Al igual que el agua sucia y tibia de la Odisea, estos hipócritas que insistían en engañarse a sí mismos eran nauseabundos para Cristo. Por lo tanto, les está advirtiendo lo que finalmente podría sucederles. Y los exhorta a buscar el oro refinado, las vestiduras blancas y a usar el colirio. Cristo les ofreció la mejor alternativa espiritual a las tres industrias físicas que tanto orgullo y seguridad física les proveían. Cada elemento era una expresión especial de la oferta de la salvación genuina. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Los versículos 18 y 20 indican por igual que Cristo habla aquí a personas incrédulas. Dios también ama a los que todavía no se han convertido. Recordemos que Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mismo Juan, allá en la carta de Juan dice, en la epístola de Juan, San Juan dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, quien tiene la oportunidad para salvarnos a nosotros y nos demuestra su amor es Cristo. Pero también habla del castigo. Reprendo, o sea, se refiere con frecuencia a la obra de convicción y escarmiento de Dios en la vida de los no regenerados. Por eso advierte: yo estoy a la puerta y llamo. En lugar de permitir la interpretación común de que Cristo llama al corazón de una persona, al contexto demanda que Cristo procuraba entrar a esta iglesia porque llevaba su nombre, pero no había sido creyente verdadera en su interior. Si uno de los miembros reconocía su perdición espiritual y respondía con fe salvadora, Cristo entraría en la iglesia y tomaría la iniciativa para mantener comunión con los nuevos creyentes. Es la necesidad que se tiene. A veces hay lugares que se consideran lugares sagrados y lugares de culto y lugares para Dios y para la gloria de Dios, pero las prácticas que se hacen, la discriminación, la forma como se trata a las personas, esas iglesias con clase, esas iglesias que rechazan a ciertas clases de personas, entonces pareciera que muchas veces ni al Señor mismo dejan entrar en ese lugar. Por lo tanto, este es el llamado a entender que Él está a la puerta de la misma congregación con el ánimo de entrar, para que alguien le permita entrar a la congregación y Él poder tomar control y dominio sobre ese lugar. Al que venciere, dice el verso 21, todos los cristianos verdaderos se van a sentar con Él en el trono. Una expresión simbólica que alude a nuestra participación en el privilegio y la autoridad propios y exclusivos de Cristo, pues Él disfruta de nosotros. Y disfruta que nosotros podemos estar con Él y que podamos reinar para siempre, que podamos estar con Él en la eternidad. Bueno, amigos, entonces de esta manera hemos cerrado el estudio de los mensajes a las 7 iglesias. Recordemos que el trabajo que nos queda ahora a cada uno de nosotros es mirar nuestras congregaciones, mirarnos nosotros mismos, cada uno en particular darse cuenta en la forma en que usted mira. La palabra dice, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Y muchos me dirán en aquel día, en tu nombre no profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y Él dice, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo poder saber quién es y quién no es? Y Jesús dio la clave, dio la respuesta. Por sus frutos los conoceréis. Cada uno sabe qué clase de fruto está dando. Cada persona en la congregación sabe qué fruto está dando, qué clase de fruto está dando.
Los mismos ángeles de las congregaciones, es decir, los pastores de las congregaciones, conocen el fruto que están dando los miembros de la iglesia, que están dando sus líderes. Ese fruto que se da internamente, ese fruto que se da externamente, ese fruto que se da en los hogares. Ahí estamos llamados nosotros a mirar constantemente. Y yo creo que lo que vale la pena que debiéramos hacer nosotros es como trabajar estos temas de estos mensajes a las iglesias y darlos de cuando en cuando a las congregaciones para que cada uno de ellos a sí mismo se mire y se vea reflejado en cuál de los cuadros está pintado él, con su testimonio, con su vida en el hogar, en el trabajo, en la universidad, en su vida privada, personal, particular. Bueno, entonces gracias damos a Dios por esto. Acompáñenme a orar y gracias a Dios por este tiempo que hemos tomado en estos primeros capítulos que Juan es usado para dar testimonio de lo que el Espíritu le revela respecto a la condición de estas iglesias que están practicando el Evangelio conocido hasta el momento. Señor, muchas gracias. Hoy te agradecemos la obra que has hecho. Gracias por permitirnos conocer el testimonio, la vida ejemplar de cada una de estas iglesias, el trabajo que se ha venido haciendo, que los ángeles o pastores estuvieron haciendo en sus congregaciones y las exhortaciones que finalmente recibían cada una de ellas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.